pasa a sanción presidencial el proyecto de ley de seguridad ciudadana que busca frenar la delincuencia y la reincidencia, pero que no ha estado, como suele ocurrir, exento de críticas por parte de sectores de oposición y analistas. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora el ministro de Defensa, Diego Molano. Señor ministro, buenos días, bienvenido a RCN Radio. Juan Manuel, muy buenos días, un saludo especial a usted, a todos sus compañeros en la mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN. Una vez que se surtió, señor ministro, ese trámite en sesiones extras que permitió que la iniciativa saliera adelante y pasara a sanción presidencial ya convertida en ley de seguridad ciudadana, ¿cómo puede impactar, para que el oyente lo tenga claro, cómo puede impactar en la cotidianidad de la gente una ley de esta naturaleza? Juan Manuel, la ley de seguridad ciudadana es una ley para proteger a los ciudadanos contra el delito, no es para proteger a los criminales. ¿Cómo puede resultar en una mejor seguridad ciudadana después de la ley? Ejemplos, los reincidentes, que se quejan ciudadanos permanentemente, que capturan al delincuente cuando roban en la esquina, cuando roban en Transmilenio, cuando está robando en el barrio, y al día siguiente lo vuelven a ver otra vez robando. Esta ley, como tramita y desarrolla la reincidencia, evitaría, o va a evitar ahora ya aprobada por el Congreso de la República, que estos reincidentes queden por fuera, porque todo aquel que tenga un proceso de reincidencia, mientras que termina su proceso judicial, tendrá una medida intramural y cuando se evidencie que fue reincidencia, tendrá penas más agravadas. Se acaban los reincidentes y eso da más seguridad a los ciudadanos. Esta ley permite que, por ejemplo, esa práctica nueva, que es donde comienzan a utilizar puñales para robar, para atracar, inclusive para cometer homicidios, se vea agravado, y antes que no se podía utilizar ese instrumento adicional por el uso de puñales, pues hoy le dará más instrumentos a la policía para capturar y a los jueces para dejar a aquellos que utilizan puñal o arma blanca en la cárcel. Tercero, esta ley permite que todo aquel que cometa delitos que antes se tipificaban como menores, que eran de menor de 4 millones de pesos, que inmediatamente quedan por fuera, pues hoy quedarán en la cárcel. En el caso de Bogotá, solo un ejemplo, de 7.000 capturas que se dieron este año por diferentes operativos de la policía, el 75% quedaron por fuera, otra vez delinquiendo, porque los jueces no tenían instrumentos para darles una medida intramural. Eso le da seguridad. Sí. El segundo bloque importante es, sí señor. No, es que, claro, seguiríamos hablando aquí punto por punto de la ley, pero queremos detenernos en algunos aspectos interesantes. Ha habido, como dice Juan Manuel, algunas críticas precisamente a la ley, algunas más serias y otras como esta del senador Gustavo Petro, que hace pocos minutos dice: ¿saben qué demuestra el proyecto de seguridad del gobierno? Que siempre ha creído en el paramilitarismo. ¿Usted qué le contesta a Gustavo Petro, ministro? Esta ley, por el contrario, esta ley protege a los ciudadanos, no protege a los criminales, como muchos de ellos les gusta en sus legislaciones. Esta ley es para proteger a los ciudadanos, no para los que cometen crimen. Aquí, en este caso particular, seguramente él se está refiriendo al artículo de ley de legítima defensa. Este artículo lo que dice es: si usted está en su casa, si usted está en su carro privado y alguien comete un delito contra usted, pues hoy a poder utilizar el argumento de legítima defensa. ¿Qué pasa hoy? Si llega un ladrón y se le mete a la casa con un cuchillo o con un arma, y usted se defiende, ¿qué resulta hoy? Usted tiene que ir ante un fiscal o en el proceso con el fiscal, que allí usted va a ser acusado de homicidio. Aquí en este caso, usted, si alguien se le mete a su casa que va a atentar contra usted o contra su propiedad privada, esta ley le permite la legítima defensa y en el proceso judicial utilizar la legítima defensa y se cambia la carga de la prueba. Antes había que demostrar que el delincuente sí era delincuente y que no lo había asesinado el que se estaba defendiendo. Esto cambia la carga de la prueba, pero por supuesto hay proceso judicial al respecto, pero se argumenta la legítima defensa en este caso particular. Es únicamente el cambio de la carga de la prueba. Lo tercero que es importante señalar en esta es una ley para los ciudadanos, para proteger a los ciudadanos de a pie, no para proteger a los criminales. Eso quiere decir que si usted sale a alguna calle y tiene una máscara y comete un delito porque tiene la máscara
porque destruye el Transmilenio utilizando una máscara, o porque destruye un CAI, o porque destruye un establecimiento de comercio, no solo se agrava el hecho de destruirlo, sino si utiliza una máscara, pues le pone un elemento adicional para su proceso de judicialización. Pero si usted sale a marchar, si usted sale a tener una manifestación pacífica, no tiene por qué estar involucrado en ninguna actividad que se relacione con esta ley. Esta ley es para controlar y darle más instrumentos a jueces. Retomamos la comunicación con el ministro de Defensa, Diego Molano. Sabemos que está de viaje, entonces vamos a hacer unas preguntas finales. José Manuel, está de nuevo con nosotros el ministro Molano. Sí, Juan Manuel, estábamos preguntando por un trino del senador Gustavo Petro y el ministro estaba refiriéndose obviamente al asunto muy polémico de la legítima defensa, pero también estaba defendiendo el asunto del uso de las máscaras. Ahí es donde ministros siguen insistiendo en que lo que hay es de alguna forma un rechazo a la protesta social y que esto puede terminar pues causando unas limitaciones que sean objeto de estudio y análisis por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué dice sobre eso? No, José Manuel, es que al senador Gustavo Petro le gustan las leyes que protegen a los criminales y no a los ciudadanos, porque esta ley está enfocada en proteger a los ciudadanos de a pie que se ven afectados por los delitos. Varias actividades que podrían ser cuestionadas en esta ley y que la verdad es protegen a los ciudadanos de a pie. En el caso de la legítima defensa, si a usted se le meten a la casa y usted tiene que defenderse y hoy en esa defensa resulta la otra persona afectada, hoy a usted, en el caso de que la otra persona muera, usted resulta como dueño de la casa involucrado en un asesinato o homicidio. Hoy lo que dice es cambia la carga de la prueba. Primero esto se valía la legítima defensa y en esa prueba se tiene que argumentar lo contrario, no al respecto cuando usted se le meten a la casa. Esto le da un argumento a quienes hoy están siendo afectados por el crimen. Segundo, el caso de las máscaras o las capuchas. Esta ley no se refiere a la manifestación pacífica. La manifestación pacífica se respeta, se protege y se valida como lo hace siempre la fuerza pública. Esta ley es para quienes cometen crímenes contra los sistemas de transporte. Hoy usted puede destruir un sistema de Transmilenio y en esa situación, por supuesto, y se agravan las penas con esta ley. Si usted destruye el Transmilenio, si destruye el CAI, si usted destruye un establecimiento de comercio, una panadería, como lo hemos visto en Bogotá, como lo hemos visto en Cali. Lo que pasa es que aquí se agravan las penas para quienes cometen ese tipo de delitos, pero además si lo hace con máscara, pues tiene una situación agravada peor y por eso se exige en esa ley una mayor posibilidad para que los ciudadanos sean defendidos. Entonces a usted le destruyen su establecimiento de comercio y además lo hacen con una capucha. Esto es lo que estipula esta ley. Esta no va por el que no usa una capucha y va caminando pacíficamente en la calle haciendo una manifestación. Esta ley lo que busca precisamente es disminuir el número de armas disponibles en la ciudad. Se restringe con esta ley el uso de puñales de arma blanca y se tipifica como un delito más grave, y se restringe el uso de armas traumáticas que están hoy con un crecimiento inusitado en el último año y medio. Más de 500.000 armas traumáticas han sido modificadas para robar, para extorsionar, para asaltar, inclusive para atentar contra los ciudadanos en diferentes situaciones donde se cometen crímenes. Esta ley es para proteger a esos ciudadanos, para darle instrumento al policía, al fiscal y al juez. Señor ministro Molano, esa segunda disposición que usted menciona de la prohibición del porte de armas blancas, pues evidentemente es una disposición del desarme que busca sacar armas de las calles. Pero la otra, a la que usted se refería, es una disposición que puede llevar a que aumente la violencia armada, en particular cuando una persona entra a robar o entra con violencia a un lugar de habitación. ¿No cree usted que esa disposición, al hacer eso que usted menciona de invertir la carga de la prueba, en últimas, al autorizar la autodefensa con fuerza letal, como dice el artículo, ¿no será que eso aumenta la violencia? No, porque de todas maneras aquí no hay ningún tipo de impunidad respecto a eso. Habrá que hacer un proceso judicial. En ese proceso judicial el fiscal podrá evaluar dentro del acto delictivo que se cometió el uso proporcional de la fuerza o no. Lo que pasa es que aquí cambia la carga de la prueba frente a si a usted se le meten en su residencia, si a usted se le meten en su vehículo, y a usted lo buscan afectarlo en su integridad, pues por supuesto hoy lo que dice es usted actúa en legítima defensa
no actuó como homicida. Es la diferencia que está incluyendo la ley, y por eso será el fiscal y el proceso el que determine si actuó en legítima defensa o no. Es cambiar la carga de la prueba. Finalmente, una inquietud desde la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Olga Lucía Cotamo, desde Cúcuta, la escucha el ministro Diego Molano. Juan Manuel, muy buenos días. Ministro, muy buenos días. ¿Qué información se maneja frente a las investigaciones adelantadas con el atentado terrorista pasado martes, en donde pierden la vida 2 antiexplosivistas de la policía en norte de Santander? Después del Consejo de Seguridad que se realizó en la ciudad de Cúcuta, se han dado ya capturas de 4 personas de explosivistas que están relacionados con 2 de los atentados previos a este atentado. En Cúcuta, desafortunadamente, en un periodo de 6 meses se le han dado 7 atentados terroristas con explosivos en algunos calles, especialmente en calle Atalaya. Estos explosistas fueron capturados esta semana y han suministrado información que nos va a permitir avanzar también. Ya hay mayor información relacionada con los hechos. Se conoce que los explosivos tienen su origen en Venezuela. También se tiene información que están muy relacionados con las disidencias de la FARC Frente 33. Esperamos en el transcurso de las próximas semanas, con las investigaciones que está desarrollando la Fiscalía General y nuestra Policía Judicial, poder tener los resultados a partir de la información que ha sido recopilada y las capturas recientes frente a los otros atentados. Ministro Diego Molano, es usted muy amable por atendernos a esta hora aquí en RCN Radio. Muchas gracias, un saludo. Diego, feliz Navidad para todos ustedes. Lo mismo para usted. Es Diego Molano, ministro de Defensa. Bueno, José Manuel, profe Restrepo, ya el asunto de la Ley de Seguridad Ciudadana fue conciliado en el Congreso de la República, Senado y Cámara, y pasa a control constitucional. Esa será verdaderamente la prueba de fuego de esta ley que, insistimos, tiene puntos que han sido elogiados. Por ejemplo, esta mañana el propio secretario de Seguridad de Bogotá dice que es Aníbal Fernández de Soto, el diálogo con RCN Radio, dice que es una ley que parece importante para el distrito porque varias de las propuestas del gobierno de Claudia López están allí, como cárcel para quien use armas que generen un impacto más alto para las víctimas, puñales, en fin, y porque castiga la recurrencia. Pero obviamente quedan otros aspectos que son los de la controversia, y creo que allí no va a haber acuerdo, ¿verdad? Si termina, por ejemplo, con esta sanción a encapuchados que cometan delitos o que cometan atentados contra bienes públicos, afectándose indirectamente o directamente el derecho a la protesta. Ese es un asunto que va a ser muy complejo allí en la Corte, sí. ¿no? Sí, esta es una ley que tiene cosas, como usted lo dice, muy positivas en términos de reducción de la violencia, de penalizar mucho más fuerte la violencia cuando se utiliza en crímenes patrimoniales, y también cuando se utiliza en el marco de desórdenes ciudadanos en contra de los bienes estatales y los bienes que están para el servicio de todos. Esos son elementos positivos. Sin embargo, fíjese usted que le metieron ahí lo que en los Estados Unidos llaman incluso su stand your ground. Le dicen de esa manera a esas disposiciones legales en los Estados Unidos que hacen referencia a aquellas que parece que autorizaran a las personas para utilizar el uso de la fuerza para matar, cuando una persona entra poniendo en peligro la propiedad o con violencia en su lugar de habitación. Esas son leyes muy controversiales, probablemente sean violatorias de derechos, y bueno, pues entonces veremos la disputa legal. Ojalá que no se vengan casos, mientras tanto, en los que se vayan a perder vidas de personas, de ciudadanos, por ese tipo de autorización legal. Un país que está tan armado, sobre todo en las casas, generaría, a mi juicio, allí unas formas de violencia que son muy nocivas. Sí, ese elemento me parece que es interesante de analizar, y hay expertos de seguridad como el profe Restrepo que tienen esos reparos. Hay reparos que vienen por el lado de los abogados penalistas, que como lo vimos ayer en voz de Francisco Bernate, pues también creen que hay algunas equivocaciones en este proyecto, o que el proyecto es mayoritariamente equívoco. Pero dicho eso, Juan Manuel y profe, también hay que reconocer que hay una votación muy importante en el Congreso de la República, una agilidad en el proceso de conciliación, y me llama la atención, entre los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, también un respaldo amplio
a este proyecto. Así que vamos a ver qué termina pasando en la Corte Constitucional, qué queda y qué se va. Por ahora la ley obviamente es vigente en el momento en que se sancione y se analizarán todos esos efectos colaterales que menciona el profe Restrepo con el paso de los días, ¿no?